Entonces, como dije, de tarea, en la plataforma se les deja la lección 5 probabilidad. Y hoy vamos a ver física, los temas de física. Bueno, entonces empecemos. Dice el nombre física, el nombre viene así escrito. Estudio de la naturaleza. Entonces, los naturales, que vienen de la naturaleza. Luego dice, la física surgió, correspondía a la llamada. Ahí se estudiaba los principios de... A ver, copien esta diapositiva y ahorita explico más. Ahí está. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, ya terminaron de copiar. Ya, profe. Bueno. Entonces sí, dice, la física surgió como una rama de la filosofía. Bueno, recuerden que la filosofía se definía como el amor al conocimiento. Y antiguamente se definía como el amor al conocimiento acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable. Así era antiguamente la filosofía. No solamente era conocer o hacerse preguntas, era, dice, tener el deseo de llevar una vida irreprochable. Es decir, ser útil a la sociedad, que este conocimiento sea útil, no nada más para uno solo, o sin hacer nada. Eso era la filosofía. Bueno, y dice, esta rama de la filosofía, la física, correspondía a la llamada parte natural. Dice, ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Es decir, toda investigación debe partir de lo que es natural, de lo que ya está, de lo que ya está establecido, de lo que es de la vida real, lo que ya está, lo que se antepone, se puede decir. Lo objetivo, objetivo significa que se antepone, es decir, lo que está frente a nosotros, y lo que está frente a nosotros es lo natural. De ahí debe surgir toda investigación. No debe surgir de lo que se les ocurra en la mente, de una ocurrencia, de una ideología, bueno, de una idea, que de ahí viene la ideología. Debe surgir de lo natural. Y más aún, no se deben hacer cosas o leyes en base a ideologías, sino en base a lo natural. Entonces sí, de ahí es donde Profe. surge todo principio de toda investigación. Entonces sigamos. Luego dice, el primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto. Este, antes que ninguno, examinó con cuidadosa atención los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas naturales. Más tarde, Platón dividió la física en 4 partes: aritmética, geometría, música y astronomía. A ver, antes de que copien, aquí dice, Platón dividió la física en 4 partes. Platón, recuerden, un filósofo griego famoso, dice que la dividió en la física en aritmética, geometría, música y astronomía. Pues esta clasificación podría aplicarse todavía a nuestro tiempo. Es decir, la aritmética. En física se ocupan mucho las cuentas, ¿no? Hay que hacer muchas cuentas. Y también se agregaría después álgebra,
El álgebra se inventó después. Si ya se hubiera tenido en esa época el álgebra, pues Platón lo hubiera puesto, me imagino. Entonces sí, porque en física se ocupa más el álgebra. Pero sí, la aritmética era una idea de que se iba a ocupar en la física. Bueno, geometría igual se ocupan constantemente los conocimientos geométricos. En mecánica se ocupa mucho trigonometría, es constante. Se ocupa todo el tiempo. La trigonometría todo el tiempo se ocupa. El teorema de Pitágoras. Incluso en la construcción ya se ocupa el teorema de Pitágoras. Luego dice la música. Aquí meteríamos actualmente las ondas. La física estudia las ondas. Y pues él ya tenía la idea, porque la música pues surge por ondas. El concepto de onda no estaba en su época, pero al menos ya tenía la idea, ¿no? Aquí puso la música. Bueno, y finalmente la astronomía. Bueno, esta sigue todavía en nuestro tiempo. Hay una rama, la astronomía. Bueno, entonces aquí se construyen telescopios, etcétera, para ver pues sí, ciertos planetas. Y se hacen desarrollos igual, matemáticos muy, muy complejos para igual tener conocimientos sobre los planetas y las galaxias. Bueno, entonces, a ver, copien esto. Ya, profe. Bueno, ¿alguien falta? No, no, no. Bueno. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver ahora las ramas de la física. Bueno, como subtítulo, ramas de la física. Bueno, entonces, y ahora vamos a ver este cuadro sinóptico, bueno, o este mapa conceptual. Bueno, en medio, como dije, se va a ver lo que es la física. Entonces ya definimos qué es la física, ¿no? Estudia la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza. Bueno, entonces se divide en dos ramas, física clásica y física moderna. Estas no tienen que ver con el tiempo, no tienen que ver con antigüedad. Es decir, que una fue primero y la otra después. Tienen que ver con lo siguiente. Dice la física clásica, estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Ahí está, tienen que ver con eso, con velocidad de la luz. La física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de ella, de la luz. Es decir, para que nos demos una idea, la velocidad de la luz generalmente se representa con la letra C y tiene un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, que la luz recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. La luz le puede dar varias vueltas a la Tierra en un solo segundo. Esa es la velocidad de la luz. Y es obviamente una velocidad demasiado grande. Inclusive la velocidad del sonido está muy por debajo de ella. El sonido, su velocidad es 340 metros sobre segundo. Es decir, que el sonido recorre 340 metros en un solo segundo. Ahí está, ni siquiera llega a 1 kilómetro. Y la luz recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. Entonces, el sonido también lo estudia la física clásica, porque el sonido está muy por debajo de la velocidad de la luz. Ahora, entonces, copian rápido esto, por ahí aparte.
Ya, Bueno, profe. y ahora sí, copien física clásica y su concepto. Después vemos lo de física moderna. Primero esta parte. A ver, esto y esto. Copien. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Bueno, ¿ya copiaron? Nada más esto y esto. Bueno, entonces vamos a ver las ramas de la física clásica. ¿Qué estudia? Bueno, pues la física clásica estudia cuestiones como la cinemática, la mecánica, la hidráulica, la termodinámica y la óptica. Bueno, vamos a definir algunos, vamos a dar su concepto. Cinemática, vamos a ver. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Ahí está. Anoten este concepto, a veces se pregunta. ¿Qué es la cinemática? Ah, bueno, estudia el movimiento de los cuerpos, sin estudiar la causa que produjo el movimiento. A ver, cópienle. Ya, Ah, bueno. Es decir, la cinemática estudia solamente cuestiones como la distancia, ¿no?, que recorre el cuerpo. Por eso estudia el movimiento. También estudia la velocidad que lleva el cuerpo. Su aceleración también. Ah, bueno, esos conceptos los vamos a ver a más detalle más adelante. Ah, bueno, entonces estudia, pues sí, la del desplazamiento que tiene el cuerpo, su velocidad, su aceleración y esas cuestiones. Ah, bueno, y el tiempo que tarda en hacer esos movimientos, ¿no? Entonces, él no estudia qué produjo el movimiento. Ah, bueno, entonces eso lo estudia la mecánica. A ver, vamos a ver ahora mecánica. Pongan como... vamos a ver el concepto de mecánica. Dice la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que produjo el movimiento. Ahí está, aquí también ya estudié la causa. Estudia ambas cosas, el movimiento del cuerpo y la causa que lo produjo. Es decir, estudia la fuerza que se le aplicó, o la presión que se le aplicó. También la energía que tiene al moverse, etcétera. Entonces eso lo estudia la mecánica. A ver, copien. Bueno, estos son los dos conceptos que más se... bueno, ¿de acuerdo? Que más se pregunta generalmente. Bueno, entonces, si ya copiaron, si alguien falta por copiar, me dice. Ahora la hidráulica. Nada más por si acaso, a ver, por si lo preguntan. Hidráulica. ¿Qué estudia la hidráulica? Estudia los fluidos. ¿Quiénes son los fluidos? Los líquidos y los gases. Esos son los fluidos.
A ver, copienle. Ya. Bueno, entonces sí, la hidráulica estudia, pues sí, la presión en fluidos, en tuberías y bueno, y también los gases, su expansión, etcétera. Todo eso lo estudia la hidráulica. Bueno, y varias cuestiones interesantes. Bueno, aquí nada más vamos a dar el concepto. Bueno, entonces ahora termodinámica. Este casi no se pregunta porque su concepto es más complejo. Es ya de nivel, bueno, ya no es de nivel bachillerato. Pero sí, a grosso modo la termodinámica estudia los intercambios de energía entre dos cuerpos o los intercambios de calor entre dos cuerpos. Entonces sí, la termodinámica eso estudia el intercambio de calor. Bueno, y la óptica estudia los fenómenos, los fenómenos de la luz. Más que nada sus consecuencias, los fenómenos de la luz en espejos, más que nada, en espejos y lentes. No estudia el movimiento de la luz, sino que solamente cómo se refleja o cuáles sus consecuencias en los lentes y los espejos. Entonces simplemente en óptica se estudian los lentes y los espejos. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora los estudiosos de estas ramas, quienes las iniciaron y quienes también se expandieron o se extendieron en estas ramas. Tenemos a Aristóteles y también a Tales de Mileto, como mencioné en las diapositivas. Entonces fueron de los iniciadores de la física. Bueno, después, aquí dice, Jean Buridan. Jean Buridan era un monje, un sacerdote, que introdujo el concepto de impulso y el concepto de cantidad de movimiento, los cuales son más generales que incluso que la fuerza. Es decir, Newton retomó los trabajos de Jean Buridan para hacer sus famosas leyes de Newton. Es decir, los retomó. Él los leyó y hizo sus propias leyes, ¿no? Él dedujo las leyes de Newton. Bueno, sus leyes. Y pero tomó como base los trabajos de Jean Buridan. Y también introdujo, pues sí, las fórmulas sobre la palanca, etcétera, que todavía se ocupa mucho en ingeniería. Entonces sí, todo lo que él introdujo todavía se sigue ocupando. Bueno, entonces, luego sigue Galileo Galilei, es muy famoso. Él hizo a la física como ciencia experimental. Es decir, antes la física era teórica, sí, se hacían estudios y fórmulas. Y Galileo Galilei es de los primeros que se tiene registros de hacer experimentos. Es decir, de ver que, pues sí, las fórmulas son acordes a la realidad, de que se cumplen en la realidad. Entonces, él empezó a hacer la física como experimental. Porque actualmente, pues sí, son las dos cosas, lo teórico y lo experimental. Hay que ver si lo teórico es acorde a la realidad. Bueno, entonces... Y sí, mucho se dice que Galileo fue perseguido, ¿no? Por la iglesia. Bueno, pero fue una facción. En esa época la iglesia estaba dividida en dos partes, en dos facciones. Se les llamaba los gibelinos y los güelfos. La parte gibelina apoyaba mucho a Galileo, lo sacó de la cárcel unas veces. Y los güelfos ahí sí lo querían controlar. Bueno, esto lo dice mucho en un libro que se llama El Católico Gibelino. Lo menciona en una parte. El libro trata sobre esas dos facciones que por muchos siglos se pelearon. Y bueno, y en una parte menciona lo de Galileo. Entonces sí, es interesante. Y sí, pues sí, la iglesia no reprime todo. Por ejemplo, Jean Buridan era sacerdote católico y hizo estudios y fueron publicados. Igual la primera ginecóloga fue una monja llamada Trótula. Ella publicó el primer tratado sobre ginecología. Y sí, lo publicó la iglesia católica. Entonces sí, igual una Santa Hildegarda hizo estudios sobre... fue la iniciadora de la ópera. Y también hizo estudios sobre medicina, que sí, se publicaron.
fue casi los inicios de lo que se llama ahora la medicina holística o alternativa. Ella incluso decía, Santa Hildegarda, que el ayuno ayudaba a los enfermos, excepto si era orgulloso, porque decía que el ayuno les aumentaba el orgullo. Era toda una clasificación, no era nada más escrito, era toda una investigación. Ahora entonces se tienen, pues sí, todos esos registros. Ahora entonces ahora Isaac Newton, muy famoso igual, hizo sus famosas leyes de física, de fuerza. Y también fue de los iniciadores del cálculo diferencial e integral. Y también dedujo ciertos aspectos del movimiento de los planetas. Bueno, y Newton sí, se le reconoce todo su aporte. Nada más se agrega que tomó como bases los trabajos de, por ejemplo, de Kepler, de Jean Buridan, como dije, y también de Leibniz, de Gottfried Leibniz. Bueno, entonces, ahora sigamos. Johann Bernoulli, hizo estudios más que nada en hidráulica. Él hizo aportes más que nada en hidráulica. Boltzmann hizo aportes más que nada en termodinámica. Bueno, y aquí tenemos a Volta, Alessandro Volta. Era un científico alemán. Él hizo trabajos experimentales sobre la corriente eléctrica. Por eso es que se pone acá. Y también Nikola Tesla. Y sí, por ejemplo, por eso a la tensión eléctrica se mide en volts, en honor a Alessandro Volta. Bueno, entonces, y después está Nikola Tesla, que de igual manera el campo magnético se mide en teslas, precisamente, en honor a Nikola Tesla, que hizo muchos trabajos experimentales. Incluso dicen que tenía un auto que trabajaba a base de electromagnetismo, a base de imanes y bobinas y varias cosas. Digo, para decirlo a grosso modo. Y bueno, y ese auto, pues según podía moverse durante mucho tiempo, con una poca energía. Es decir, que era más rentable, más económico que usar gasolina o combustible fósil. Y bueno, igual se tienen muchas leyendas sobre sus inventos. Pero esos inventos fueron confiscados por el gobierno estadounidense. Y por eso es que hay muchas leyendas sobre sus inventos que fueron confiscados. Bueno, entonces, ahora vamos a ver. ¿Ya copiaron los estudiosos? Yo, profe. Bueno. Ya. Bueno, ahora vamos con física moderna. Dice física moderna, estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Bueno, esa es la diferencia entre las dos. Dice que la física moderna estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Es decir, ya cercano a este valor que di anteriormente. A este valor ya es un valor cercano. Y también estudia objetos muy muy pequeños, del orden de nanómetros. Eso estudia la física moderna. Entonces sí, clásica significa tradicional. Es decir, o lo que es por costumbre. O lo más frecuente. Y pues sí, lo más frecuente son estos fenómenos. Están constantemente en la vida diaria. Y ya en la física moderna, pues están ya los fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Bueno, entonces copien el concepto de física moderna y sus ramas. Estudia el electromagnetismo, la relatividad. La relatividad es de que a velocidad cercana a la luz el tiempo tiende a acortarse. El tiempo no es igual para dos cuerpos. El tiempo como que transcurre más lento para el cuerpo que viaja a velocidad luz. Y la mecánica cuántica, que estudia esta mecánica de velocidad luz o de objetos muy pequeños, porque para estos tipos de fenómenos ya no se cumplen para nada las leyes de la física clásica, para nada se cumplen, son otras distintas que incluso retarían nuestro sentido común. Entonces eso no lo vamos a ver ahorita, pero sí, eso estudia. A ver, copien esto y esto. Yo ya, profe. Ya está, profe. ¿Alguien falta?
Profe, yo Sí, tengo una diga. duda. Y eso de la física, obviamente sí lo tenemos que saber, ¿no? Pero para qué nos va a servir en la vida cotidiana. Ah, lo de la física, pero ¿a qué se refiere? ¿Con las ramas o qué? No, o sea, ¿para qué lo vamos a ocupar en la vida Ah, cotidiana? pues ahorita... O sea, lo van a ocupar los fisioquímicos, algo Ah, así. no, pues por supuesto, la Pero termodinámica, sí. No, pero por ejemplo alguien de la vida diaria, sí, lo vamos a ver en las leyes de Newton. Sí, voy a dar ejemplos, que sí se ocupan para la vida diaria constantemente. Ahorita, con calma, vamos a ver. Ah, bueno, entonces sí, sí se va a ocupar, sí se ocupa. Sí, todos requieren un conocimiento básico de física para, pues, sí, obviamente lo tenemos que sí. saber, ¿no? Pero yo me hacía esa pregunta, ¿para qué se ocupa en la vida Ah, diaria? ahorita lo vamos a ver con calma, tengan paciencia. En las leyes de Newton va a ser más evidente esto. Ahora, entonces, en las leyes de Newton van a ver, ¿sí? Ahora, entonces, vamos a ver, Profe. este, ahora ahora vamos a ver a los estudiosos. Está Michael Faraday, André Marie Ampère, igual científico, este es francés, científico francés, Ampère. Faraday era alemán, Gauss también era alemán, y Maxwell, bueno, era inglés. Entonces sí, ellos hicieron trabajos sobre electromagnetismo. Bueno, después tenemos a Maxwell Planck. No que diga a Planck, Max Planck. Y con Einstein trabajaron pues sí en conjunto. Sus trabajos los iban retomando mutuamente. Sobre todo Einstein retomaba a Planck. E hicieron trabajos en relatividad y en mecánica cuántica. Y luego Niels Bohr. Niels Bohr igual introdujo el modelo atómico actual. El modelo atómico que se ocupa actualmente. Lo vamos a ver en química, cuál es el modelo atómico. Y Hamilton también hizo aportes en mecánica cuántica. A ver, copien estos estudiosos. A ver, copienlos. Ya, profe. Ah, bueno. Entonces, bueno, dudas hasta acá. No, profe. Ah, bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, para ver leyes de Newton es necesario ver este movimiento rectilíneo, uniforme y acelerado. Entonces vamos a ver primero movimiento rectilíneo uniforme. Ahí está, copienlo. Entonces, bueno, el movimiento rectilíneo es un movimiento en línea recta y a velocidad constante. Es decir, que la velocidad no cambia. Constante es que no cambia. Entonces, ese es el movimiento. Entonces, a ver, por ejemplo, un coche que se mueve, supongamos, a movimiento a velocidad constante. Por ejemplo, los aviones. Los aviones se viajan a velocidad constante, ya que están en los cielos, para que la tripulación pueda caminar. Solamente cuando se viaja a velocidad constante es cuando uno puede moverse en la cabina. O incluso en los autobuses, cuando viajan a velocidad constante, es cuando se puede caminar en el, ¿cómo se dice? Pues sí, en el autobús o en el avión. Ahora, entonces, solamente para este caso de movimiento a velocidad constante, se va a ocupar la siguiente fórmula, solamente para este caso. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahí está. Entonces, a ver, copien el concepto y la fórmula. Y ahorita explico cómo se aplica la fórmula.
Ya, Bueno, profe. entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver velocidad. Bueno, perdón. La velocidad, ¿cómo se mide en esta fórmula? En esta fórmula, ¿cómo se aplica? Bueno, si la velocidad nos la manejan o nos la piden en kilómetros sobre hora, esto nos indica que la distancia debe estar manejada en kilómetros y el tiempo debe estar en horas. Ahí está, aunque suene sencillo, siempre hay que tener a la mano esta tabla. Por lo siguiente, porque si ahora la velocidad nos la piden o nos la manejan en metros sobre segundo, la distancia debe estar en metros y el tiempo en segundos. Ahí está. Entonces esto nos sirve de referencia para saber cómo se mide cada cantidad, en qué se debe medir cada cantidad, debe estar acorde. Si manejo, por ejemplo, distancia en kilómetros y la velocidad en kilómetros sobre hora, el tiempo lo voy a obtener en horas. Si la velocidad la manejo en metros sobre segundo, debo tener la distancia en metros y el tiempo en segundos. A ver, copien esto. Y también sirve para identificar nuestras cantidades en la fórmula. Ahorita vamos a hacer ejemplos. A ver, copien. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver, copien el siguiente ejercicio. Un leopardo recorre, digamos, 600 metros en un minuto. Bueno, quizás es poco, pero bueno, supongamos. Bueno, escribo minuto. Calcular su velocidad. A ver, copien el ejercicio. Entonces quedaría que la velocidad es igual a 600 metros sobre un minuto. No, eso vamos a ver. Bueno, vamos a anotar los datos. Siempre cuando se hagan estos problemas, es preferible que se ordene de la siguiente manera. Datos, a ver qué datos nos dieron. Estos 600 metros, ¿qué es? A ver quién se mide en metros. A ver, vamos a ver. Ah, la distancia, ven, para eso sirve la tabla. La distancia se mide, aquí está, en metros. Esto que nos dieron es la distancia. Y lo vamos a representar con D. D es igual a 600 metros. Ahí está. A ver, vayan copiando.